El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y en este día vamos a compartir el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 5 en adelante. Bueno, habíamos hablado varias veces acerca de la iglesia de Corinto, que era una iglesia, realmente es una iglesia rara, porque según el apóstol Pablo, es una iglesia que tiene todos los dones espirituales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la bendición plena la tenían ellos. Ellos tenían todos los dones. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, temporaria, donde el Señor usa a las determinadas personas para hacer diferentes milagros. Y hay 9 dones, hay un poquito más, pero de los dones espirituales son 9. Y los 9 dones estaban en la iglesia, es decir, había hermanos que tenían un don, o por ahí más de un don, no lo sabemos, pero en la iglesia estaban los 9 dones, cosa que es muy difícil. Y sin embargo, y a pesar de que tenían tanta bendición del Señor, eran una iglesia complicada, muy difícil. Tenían cada revinche, ¿no? Tenía cada situación, no eran gente sencilla. Bueno, ellos, la iglesia de Corinto estaba ubicada en una zona portuaria y eso de por sí ya es un problema, ¿sí? Porque, bueno, ahí va y viene gente de todos lados del mundo, hay mucha prostitución, justamente porque vienen de todos lados con dinero, hay alcohol, hay todo, todos los excesos están allí, porque vienen la gente del barco con dinero, ellos cobran adentro del barco y ¿qué hacen? En el barco no pueden hacer nada. Entonces, cuando llegan a un puerto, van y gastan todo, están con mujeres, toman, beben. Y entonces hay un ambiente, ¿no? Un ambiente complicado, pecaminoso, ¿sí? Donde la persona no es una persona con una actitud de santidad, de justicia, de andar en las cosas de rectitud, sino todo lo contrario, todo lo que es transgresión, para ellos estaba bien por la manera en que ellos vivían, ¿no? Entonces la iglesia, los que se convirtieron al Señor por la predicación del apóstol Pablo, tenían esas cositas, ¿no? Tenían esas cositas que todavía no habían consagrado al Señor. Y a pesar de eso, el Señor los había bendecido y los había bendecido mucho. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, no estaba en Corintio, no estaba allí escribiendo una carta para que todas las iglesias. Yo les recuerdo que la iglesia no era un salón donde se reunía la gente, porque no había ese tipo de edificio, sino que lo hacían las casas. Entonces estaba todo, la iglesia estaba junta, pero a la vez estaba toda separada porque se reunían en las casas de los hermanos. ¿Sí? Podía bien haber estado en Corintio para escribir la carta. No, él estaba en Éfeso. En Éfeso había, que era del otro lado del mar, había una ciudad muy idólatra, ¿no? Ese era el lugar de idolatría más grande que tenía Medio Oriente, o la zona romana de aquel tiempo. Y era un lugar de mucha brujería, ¿no? Tal vez la capital de la brujería del Imperio Romano. Era un lugar terrible. Y el apóstol Pablo va a predicar la palabra del Señor. Hay unos muchachos allí que habían recibido el bautismo en agua, se habían bautizado en las aguas, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice si había recibido el bautismo y ellos le dicen que no. Entonces él le ora y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Esto trajo un movimiento espiritual tremendo. La gente se empezó a convertir de una manera sorprendente.
¿sí? Y gente de la brujería dejaba las cosas del satanismo para dedicarse a Cristo y agarraba los libros que eran carísimos, porque en aquel tiempo no había imprenta, entonces todo era hecho a mano y cada libro salía una fortuna. Sin embargo, ellos lo prendieron fuego, lo quemaron, se pusieron a buscar al Señor. Fue algo tremendo, ¿no? El apóstol Pablo estaba viviendo una situación hermosísima, ¿no? El movimiento espiritual más fuerte en el ministerio del apóstol Pablo fue justamente en Éfeso y en esta ocasión. Él tenía allí algunas personas que se le oponían, pero era muy grande lo que Dios estaba haciendo en Éfeso. Realmente fue algo muy, muy, muy importante. Y bueno, ¿dónde está la meditación? Ahora lo vamos a ver. Dice el versículo 5, hablándole a los corintios, iré a vosotros, capítulo 16 de Primera de Corintios, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Eso es pedirle una ofrenda para que pueda seguir el camino. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Hablando de que tiene que estar un poco con la iglesia es una iglesia complicada, entonces necesitaba corregir algunas cosas. Eso lo leemos entre líneas, ¿sí? Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ahí está diciendo que él está en Éfeso. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué meditamos en el día de hoy? Bueno, cuando el Señor nos bendice, el enemigo se levanta por otro lado. El apóstol Pablo estaba en Éfeso en el movimiento, dijimos, espiritual más fuerte a lo largo de todo su ministerio. Nunca antes hubo un mover del Espíritu Santo tan fuerte como cuando él estuvo en Éfeso. Fue tremendo, fue sobrenatural, fue algo, dice que había milagros extraordinarios. Así relata el libro de los Hechos, que en Éfeso se producían milagros extraordinarios. Todo lo que el Señor quería hacer, lo hacía con Pablo en Éfeso. Y en Corinto, que estaba del otro lado del mar, había lío. Y esto justamente, ¿no? Cuando el Señor nos está bendiciendo por un lado, el diablo se levanta por otro lado. Y esto es algo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? El Señor, oramos para que el Señor nos bendiga. Señor, bendícenos, venía, obra, Padre, Señor, ahí. Y el Señor responde las oraciones, porque Él dijo que iba a responder nuestras oraciones. Pero el enemigo, cuando ve que allá hay una bendición y que Dios nos está usando, se levanta del otro lado. Como los corintios eran una iglesia complicada, no le resultó difícil a Satanás levantarlo y armar allí un lío bastante complicado. Allí dice que había uno que tenía la mujer de su padre, era cosas complicadas en medio de la iglesia. Él los exhorta, como diciendo tenían que sacar a esa persona de la iglesia, cómo le permitían estar todavía en la iglesia cuando este hombre había hecho lo que había hecho. Bueno, el enemigo se levanta, pero nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar todo esto, porque el apóstol Pablo le manda una carta y le dice todo lo que le quiere decir, pero no va para allá, no. Satanás es un espíritu que hace las cosas de una manera tremenda, pero sobre la base de la mentira. Él tiene un poder engañoso, eso es lo que la Biblia dice de él,
que tiene un poder engañoso, y la mentira es su arma más poderosa. Entonces, seguramente él organizó toda esta situación, hizo toda una obra de teatro en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto favoreció el obrar de Satanás para detener a Pablo, para que Pablo dejara de la iglesia de Éfeso y se fuera a Corintio a solucionar el problema. Pero Pablo, que sabía muy bien cómo actuaba el enemigo, no se fue. Él estaba en la bendición del Señor e iba a seguir ahí en Éfeso predicando la palabra, porque ahí estaba la bendición del Señor. Los corintios tenían que arreglar sus cosas, tenían que solucionar sus problemas, Dios estaba con ellos, y aunque el enemigo se hubiera levantado, ellos tenían que resolver aquello que se había producido en medio, porque justamente Satanás estaba queriendo que Pablo dejara de estar en Éfeso, dejara ese lugar de bendición para ir a atender un problema doméstico de la iglesia de Corinto. Esto es muy común, ¿no? Que nosotros estamos bendecidos en un lugar y Satanás quiere que vayamos a hacer otra cosa. A veces nos pasa en una cosa muy sencilla, que estamos orando, estamos pasando un lindo momento, o estamos por entrar a la presencia del Señor de una manera muy linda y especial, y el enemigo viene con un pensamiento: mirá, tenés que ir a hacer esto, tenés que ir a atender el perro, mirá que dejaste la hornalla prendida, mirá que, ¿para qué? Para que nos levantemos donde estamos orando y para que vayamos a enfrentar eso, cuando lo que tenemos que hacer es seguir orando, porque ahí está la bendición. No tenemos que dejar el lugar donde estamos, allí está la bendición. Pablo no dejó Éfeso, se quedó ahí, se quedó ministrando todo el tiempo que el Señor le guió a estar en ese lugar. Y no fue a la iglesia de Corinto, le mandó una carta, pero no fue a la iglesia de Corinto. Ellos se quejaban de eso, ¿no? Como diciendo: sí, las palabras en carta son medias duras, pero su presencia es débil, ¿no? Todo un menosprecio de Pablo, orquestado por Satanás, sin lugar a duda, para que él deje Éfeso, porque en Éfeso estaba la bendición. Repito, reitero, la bendición más grande estuvo en Éfeso. No dejemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Cuando el Señor nos bendice, permanezcamos allí. Aunque el enemigo se levante, aunque hablen con mucha palabra que duela, que dañe, que hiera, nosotros sigamos donde estamos y dejemos que el Señor se encargue de toda esa situación, porque el Señor es el Señor de la obra. Nosotros no somos los dueños de la obra. Nadie es dueño de la obra. El Señor es el dueño de la obra. Y Él va a cuidar de la iglesia de Corinto como está bendiciendo la iglesia de Éfeso en ese momento. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, a permanecer donde tú quieres que permanezcamos. Señor, que obedezcamos todo aquello que el Espíritu nos guía. Y a pesar de que el enemigo se levante por otros lados, Señor, en el trabajo, en el colegio, Señor, en el lugar de estudio, Señor, en la familia, que se levante en otra parte, nosotros que vamos a permanecer en el lugar de la bendición. Vamos a permanecer en el lugar donde tú nos has llamado en este tiempo. Señor, te vamos a obedecer, te vamos a hacer caso para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.